Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Antropología a un décimo de BCH, tema Origen y evolución de la antropología en Honduras. Saberes previos. ¿Qué es el origen y la evolución de la antropología en Honduras? Bien, cuando estamos hablando lo podemos enfocar en lo que es la imagen, pero cuando estamos hablando de lo que es el origen y la evolución de la antropología en Honduras, se considera monumentos arqueológicos todos aquellos vestigios de las civilizaciones aborígenes anteriores de la asumación de conquista de territorios nacionales, son todos los dominios exclusivos de las naciones, todos los monumentos arqueológicos innumerables, son todos aquellos también inmuebles o objetos que muestran todo lo mismo cuando un terreno de propiedad privada se encuentra en monumentos arqueológicos, es todo lo que tiene que ver con la arqueología en general, cuando todo lo que sustrae de lo que es la interacción de lo que es la antropología, de lo que es estudiar todos nuestros antepasados y es lo que se ha enfocado también en nuestro territorio, enfocar todo lo que es nuestras culturas pasadas, todos los sitios arqueológicos que son en nuestro país, que han formado parte de nuestra historia, que han formado parte a través de la antropología con el descubrimiento de diferentes índoles en todas en generalidades el origen, cómo podamos implementar lo que es la imagen que tenemos, una imagen muy diferente a la otra, donde están en los antepasados, en la actualidad. Entonces estamos desarrollando, estamos desglosando todo este conocimiento de lo que aporta la antropología también en nuestro país como en el mundo entero, ¿verdad? Es una la antropología es una ciencia globalizada en todos los haberes, en todos los sectores, en todo el mundo, en todo, por eso dice global, ¿verdad? La antropología, porque estudia cada una de las características de donde nosotros habitamos, de donde nosotros vivimos, de donde nosotros, cuáles son nuestros orígenes, de todo lo que tiene que ver con nuestros antepasados hasta la actualidad. Origen y evolución de la antropología en Honduras. Definición. La práctica de la arqueología continúa siendo en el ideario de la cultura popular hondureña una dedicación revestida de romanticismo y aventura fundado en parte por las exploraciones pioneras de la primera parte del siglo XX. El prototipo del sitio arqueológico por excelencia en la antigua ciudad maya de Copán. Todo lego supone que un arqueólogo que se precie de sí mismo no puede tener otra meta más que alcanzar algún día el privilegio de excavar en ella. Sin embargo, el parque arqueológico se muestra hoy a poca distancia de un pequeño conglomerado urbano donde a lo más que se expone. Expectativas de lo describen el origen y evolución de la antropología en Honduras. Origen y evolución de la antropología en Honduras. Kevin Ábalos, 2009. Escribe que en Honduras el interés antropológico surge en la primera mitad del siglo XIX como parte del proyecto de identidad nacional que el gobierno tenía en mente. Se pensaba usar el patrimonio arqueológico de Copán para fomentar ese orgullo nacional colectivo. Bien, cuando estamos hablando de lo que es para fomentar el orgullo nacional colectivo, al recordar que descendemos de una gran civilización. Hasta entonces, hasta entonces, el sitio arqueológico permanecía sin ningún tipo de cuidado, pero ya en 1845 se emite un decreto en el que se establece la protección del sitio. Años antes había llegado a examinar el patrimonio arqueológico el coronel Juan Galindo y luego los norteamericanos John Stephen y Frederick Cauter. Eh, Esto es uno de los grandes conocimientos antropológicos con la ayuda de lo que tiene que ver con los arqueólogos, para los que son todo el conocimiento, extraer todo nuestro conocimiento, si ven que
En Honduras existe varios sitios, pero este es uno de los sitios arqueológicos que han venido los antropólogos a querer investigar y que han investigado lo que son las ruinas de Copán. Estos americanos publicaron sus hallazgos sobre Copán eh, y le dieron fama internacional al lugar al cual llegaron años después varios arqueólogos norteamericanos, pero principalmente fue el Museo Peabody, quien se encargaría de realizar los mayores estudios arqueológicos en Copán en 1990. El gobierno de Honduras firmó un acuerdo con el Instituto Peabody para que éste realizara estudios arqueológicos en la zona, hecho que significaría el primer acuerdo de este tipo de estudios por parte del gobierno de Honduras. Como si bien es cierto, este, quien se encargaría de realizar los mayores estudios arqueológicos en Copán en 1990 es el gobierno de Honduras. Firmó un acuerdo con lo que fue el Instituto Peabody, ¿verdad? En lo que tiene que ver con con el estudio de lo que para que este estudio se realice, el arqueólogo en la zona significaría el primer acuerdo de este tipo que el gobierno en las siguientes décadas de los años 30 y 40, el gobierno del presidente Tiburcio Carías, eh, fue interés en lo que es el sitio arqueológico de Copán Ruinas. El Estado declara en sus discursos sobre identidad que los hondureños descendíamos directamente de los mayas, ¿verdad? Pero en parte es solamente como quien dice el pensar de que eso es lo que está pasando, que fue eh, en lo que, en la era de lo que fue los mayas, ¿verdad? De antropología sociocultural. Los primeros estudios formales son los trabajos de Edward Conceus Sota, los tahuacas y los misquitos en la década de los 30 en la antropología física. Su antecedente se remonta a los años y con el italiano Federico Lunay. Este se interesaba y promovía los estudios de antropología física, media y documentos los huesos prehispánicos encontrados en la región de Copán. Y trasladaban eso quiere decir que, y trataban de comparar las características de los huesos con los de las poblaciones actuales, ¿verdad? En 1952 se crea el Instituto Nacional de Arqueología. Historia mediante el decreto número 245 del 22 de julio de 1952 bajo el gobierno del doctor Juan Manuel Galvez. Su fundación marca un momento importante en la antropología hondureña. Esta institución se daría a la tarea de regular todo lo relacionado al sitio de Copán Ruina, restauración, conservación y la promoción de sitios y sus nexos con el turismo, a la vez que lo haría con los demás sitios arqueológicos y patrimoniales del resto del país. También contaría con un departamento de etnología, antropología sociocultural y lingüística, el cual realizaría estudios sobre los grupos indígenas del país. Para el año 1969 pasaría a llamarse Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entre los años 1952 y 1884, la antropología realizaba esfuerzos por lograr afianzarse a lo institucional. En 1984 se logró la aprobación de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto 81-84, por el Congreso Nacional, con la cual se estipula de forma más clara y sistematizada
la forma en que se protegiera el patrimonio y durante los años siguientes se buscaría la generación de otras leyes para que otras instituciones reconozcan la importancia de la protección del patrimonio. Se incluiría en la ley de municipalidades el deber de esta por la protección del patrimonio, ¿verdad? Entrados en los años 90 hubo bastante actividad sobre antropología. En 1994 el gobierno ratificó el convenio de 179 de la Organización Internacional de Trabajo, el cual habla de los derechos de las poblaciones indígenas del país. Esta fue una época de varios movimientos indígenas en el país. En el año de 1996 ha recibido un premio de la Embajada de España por excelente labor en la conservación y protección del patrimonio, ¿verdad? En los años 90 hasta el 2008 se realizó la labor de inventariar a nivel nacional todos los bienes muebles e inmuebles patrimoniales del país. Estos años se caracterizaron por un gran auge en la investigación antropológica. Se continuaría la labor de regular el manejo de patrimonio, pero también se realizaría una gran cantidad de estudios etnológicos y arqueológicos en el país, como antes no se había hecho. En Honduras muchos de los estudios antropológicos han estado en manos de extranjeros. Han sido contados los hondureños que han podido salir del país para recibir como antropólogos, y fue hasta el 2012 que se logró abrir la carrera antropología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNACH, misma que empezaría a operar ese año con una población estudiantil que cada año va en aumento y que va a marcar una nueva etapa en el quehacer antropológico hondureño, ¿verdad? La práctica de la arqueología continúa siendo en el diario de la cultura popular hondureña una dedicación revestida de romanticismo y aventura, fundado en parte por las exploraciones pioneras de la primera parte del siglo XX. El prototipo de sitios arqueológicos por excelencia es la antigua ciudad maya de Copán. Todo lego supone que un arqueólogo que se aprecie o que se precie de sí mismo no puede tener otra meta más que alcanzar algún día el privilegio de excavar en ella. Sin embargo, el parque arqueológico se encuentra hoy a poca distancia de un pequeño conglomerado urbano. Desde su punto de vista, ¿cuál es el papel de las ciencias auxiliares de la antropología? Y ejemplifique. Bien, jóvenes, ya para ir finalizando el contenido abordado en esta clase, recuerden, los queremos estudiando en casa. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima.